El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir a la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la infidelidad del rey Salomón, hijo de David, en uno de los momentos más gloriosos para Israel, donde a través de las grandes hazañas de David, porque siempre contó con la protección de Dios, habían obtenido como fruto la unificación del reino. Con David se logró la unidad de las 12 tribus de Israel y se logró establecer la unificación pues de toda una región, y fueron tiempos gloriosos para Israel. Desde aquel momento en el que Salomón le sucede a David, inicia con los deseos más grandes de seguir, de continuar en la misma respuesta que su padre había tenido con Dios. Pero el joven Salomón falla después de haber recibido toda la sabiduría, después de haber recibido toda la gracia de parte de Dios y el respaldo de Dios, falla desobedeciendo al Señor. Y desde aquel momento viene la división para el reino. Hasta el punto de hoy siguen peleando por una tierra y los judíos no logran estar unificados. Y por eso una de las grandes promesas que espera en cumplimiento el pueblo judío es la nueva reunión de las tribus. Las infidelidades siempre tienen sus consecuencias, y no solamente a nivel personal, sino en las generaciones posteriores. Y así nos lo enseña la historia bíblica. Hoy nos encontramos ante el rey Ahab, fruto de esa sucesión, pero es una infidelidad que se sigue multiplicando, porque muere Salomón y entonces el reino se divide. Jeroboam queda con una parte en el reino del norte y Roboam queda con otra parte en el reino del sur. Y cada división genera más y más problemas, más y más enfermedades de infidelidad dentro del pueblo. Ahora en el reino del norte contemplamos a Elías denunciándole no solamente al rey, sino a todo el pueblo la infidelidad. Porque se han contaminado con otras creencias, porque han dejado entrar a un pueblo que Dios había escogido, a un pueblo que Dios había premiado, a un pueblo que Dios había bendecido con dones singulares,
se han dejado pervertir y han dejado entrar otras posturas religiosas, otras creencias, y ha metido el relativismo dentro del pueblo elegido del Señor. Y en ese contexto llega precisamente Elías, hasta tal punto que es el único profeta fiel al Señor ante 400 y punta que ya se han pervertido con el rey, que ya se han vendido a las religiones paganas, que ya se han vendido a otra clase de verdades, que ya se han vendido al relativismo, que ya se han vendido a la mentira, que se han vendido al facilismo, que se han acomodado a las reglas y al estilo de vida de otras naciones, a tal punto que terminan dándole adoración a otro Dios que es a Baal. Y es impactante la valentía de Elías porque está solo y está arriesgando su propia vida por serle fiel al Señor, por ser fiel a los mandamientos del Señor, por ser fiel a la palabra del Señor. Y les pone un desafío a estos 400 y punta de profetas junto al rey, de que ofrezcan un holocausto, haciendo un reclamo al pueblo, porque invita y convoca al pueblo infiel. El pueblo no le quiere creer a Elías. El pueblo no quiere aceptar la verdad que le está anunciando el profeta. El pueblo no se quiere dejar confrontar y prefiere seguir en su mentira, en su error, en su pecado, en su infidelidad, antes de que lo lleguen a incomodar con una verdad de parte de Dios. Porque las verdades de Dios son incómodas cuando nosotros no vivimos correctamente. Porque la palabra de Dios en su contexto completo resulta fastidiosa cuando nosotros no somos fieles a la palabra del Señor, cuando no somos leales a sus mandamientos, cuando no los cumplimos a cabalidad, cuando no nos interesa vivir rectamente, santa y perfectamente delante del Señor. Y todo profeta que venga a anunciarnos cualquier verdad objetiva de parte de Dios resulta fastidioso, resulta incómodo. Y eso lo hemos vivido, lo vivió el pueblo de Israel, lo vivieron sus profetas, pero también hoy dentro de la iglesia lo vivimos. Aquel que se ponga de parte de la verdad es incómodo. Y allí era un solo profeta fiel, Elías, frente a todo un pueblo que se había pervertido. ¿Hasta cuándo van a seguir caminando apoyados en dos muletas? Hoy quieren serle fiel al Señor y hoy están en problemas cuando no le respondió, su Dios no le respondió. Hoy sí se postran delante del Señor y le prometen una cantidad de cosas, pero mañana cuando todo está tranquilo se pervierten nuevamente y se van para donde el otro Dios y adorar a Baal. Y es la misma historia del ser humano, del cristiano, que hoy se sigue repitiendo. Porque a veces nos colocamos y nos apoyamos en la muleta que más nos sirva para apoyar nuestro ego, lo que más nos acomode, lo que más nos respalde a nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios es tan actual y por eso el mismo Jesús viene a clarificarnos que no pasará ni una i ni una coma de la ley. Pasarán más fácil el cielo y la tierra que deje de cumplirse una tilde y una i de la ley. Porque la ley sigue siendo actual. Los mandamientos no se han quedado en el pasado. El dictamen moral que nos dio nuestro Señor no sigue en el pasado, es actual, es vigente. Y es un llamado muy fuerte que el Señor nos está haciendo a cumplirlo, a acogerlo con fidelidad. Hoy estamos ante una sociedad que ya tiene establecido dictatorialmente su propio dogma. En algún momento asistí a un seminario de geopolítica cuando estudiaba en la universidad y me impactó mucho porque quien estaba haciendo la exposición en este seminario era un judío, ni siquiera era un cristiano.
y nos alertaba ya hace algunos años cómo la fuerza imperante hoy dentro de la sociedad es la desacralización de la sociedad, de todo lo que tenga que ver con el concepto religioso. Lo dirán sobre todo los pensadores contemporáneos, la secularización de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que vamos quitando todo concepto que nos relacione o nos vincule directamente con Dios, lo vamos rebajando. Entonces al pecado ya no se le llama pecado, no hay que llamarlo pecado, simplemente hay que llamarlo un desorden. Los famosos eufemismos de los que habla el Papa. Vamos rebajando el concepto para que no nos confronte, porque es que hablar de pecado es más confrontante. Es un concepto que nos sacude moralmente. Entonces ya no lo llamemos pecado, llamémoslo desorden. Y eso nos lo daban en un seminario de geopolítica, ni siquiera era un católico, ni siquiera era un cristiano, era un judío. Y así se va desacralizando la religión. Eso es lo que llamó el Papa Benedicto XVI en el 2005, antes de entrar al cónclave, donde él mismo iba a ser elegido Papa, pues él no lo sabía, pero habló, el único que se atrevió a hablar dentro del campo académico, podríamos decirlo así, teórico, de la dictadura del relativismo. Hoy hay una dictadura del relativismo. Y si tú no piensas como piensa la sociedad, te excomulgan y te excluyen. Si tú hoy no te vendes, te excomulgan y te excluyen. Eso le pasó a Elías. Quedó excluido, excomulgado, incluso de su propio pueblo. Quienes hoy deseen serle fieles al Señor tienen que saber que toman un riesgo muy grande. Quienes queremos serle fieles al Señor sabemos que tomamos un riesgo. Pero aún dentro del cristianismo, hoy muchos por comodidad, por facilismo, por evitarse en problemas, por evitarse en dificultades, muchos están vendiendo. Porque hay una dictadura imperante del relativismo. Y es mejor para que la sociedad nos acepte, para que ciertos ambientes políticos nos acepten, y aún en ambientes religiosos nos acepten, es mejor volvernos tolerantes con una cantidad de relativismos. Elías es el prototipo de aquel profeta valiente que se sostiene fiel a la verdad, fiel a los mandamientos. Jesús es el ejemplo más claro y auténtico que nosotros tenemos de ello. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, yo he venido a darle cumplimiento, yo he venido a dar testimonio, a asumirlos en mi propia vida. Hoy hacemos unas divisiones dentro de la iglesia muy fuertes. Dios sí, pero exigencia moral no. Tendríamos que volver a escuchar aquel discurso famoso del Papa Juan Pablo II en Chile, cuando le hablaba a los jóvenes. Jóvenes, ustedes tienen que imponerse en la sociedad hoy con un sí y con un no. Y comienza el Papa Juan Pablo II, no al placer sin moral. Hoy queremos sentirnos bien, cómodos, tranquilos, sin nada de moral, sin ninguna exigencia normativa moralmente. Y es mejor coger el concepto del amor y de la misericordia para tranquilizar la conciencia, pero sin ninguna exigencia moral. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, yo he venido a darle cumplimiento.
Y aquel que no los viva y no los enseñe y enseñe cosas diferentes será el más insignificante en el reino de los cielos. Pero aquel que los viva, los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. El Señor siempre nos pone ante opciones determinantes. Dirá en otro pasaje del Evangelio: si alguien me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Jesús es muy claro. Si alguien se pone de parte mía ante los hombres, yo me pondré de parte de él ante mi Padre de los cielos. Esas son palabras del Señor en los tres sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos desactualizado y hoy no tenemos tanta familiaridad con la palabra del Señor, pero sí tenemos mucha familiaridad, sí tenemos mucha comprensión de otras realidades, de otras propuestas y otras iniciativas. Poco conocimiento de la palabra del Señor, poco conocimiento de Jesús, poca familiaridad con Jesús y con todo el camino que Él nos propone. Mucha familiaridad con otro tipo de cosas, mucha familiaridad con otro tipo de cosas, mucho conocimiento de otras realidades. Hasta estadísticamente podríamos hacer un ensayo para darnos cuenta cuál es el grado de conocimiento que tenemos de tantas realidades que no son importantes y cuánto conocimiento tenemos de lo que Jesús nos propone en su palabra, de su evangelio. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Y hoy quien trate de vivir fielmente para el Señor es raro. Es raro. Es un bicho raro en la sociedad, es un bicho raro en el mundo y aún dentro de la iglesia. Tristemente hay que decirlo. Hoy quienes quieran vivir fieles al Señor, auténticamente fieles, tienen que pagar con el desprecio de una sociedad que ya no los tolera. Tienen que pagar con el desprecio y la indiferencia de unos ambientes que ya no toleran la verdad, que ya no toleran los mandamientos. Pidámosle al Señor ser fieles, tomando precisamente este salmo bellísimo que rezamos todos los consagrados en la liturgia de las horas, el día jueves, en completas. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses de la tierra, tantos ídolos que hay, ya no me satisfacen. Y yo veo cómo multiplican los altares a dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Nosotros cuando este salmo es estupendo, los jueves que lo rezamos en completas, precisamente ya en la oración final que hacemos, es una alabanza a la fidelidad. Es un reconocimiento a la lealtad a nuestro Dios. Poder llegar al final del día y decir como el salmista, yo no me he vendido a otros dioses. Yo no me he vendido al relativismo, yo no me he vendido a la mentira, yo no me he vendido al mal, yo no me he vendido al pecado, yo no me he entregado por querer una vida tranquila a la mentira en la que se vive en este mundo. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios, yo no tengo otro Dios más. Así me quedé solo. Precisamente por eso la liturgia nos lo propone para rezarlo en la noche al final del día. Porque así como debe ser el final de nuestro día, así debe ser el final de nuestra vida cuando nos presentemos delante del Señor y podamos cantar. Quien hace esta oración, este salmo, es un hombre fiel, es un orante fiel. Es la imagen en Israel también hubo muchos fieles. Elías permaneció fiel, muchos de los profetas, casi todos permanecieron fieles, no se vendieron, a pesar de que les costó, no se vendieron.
Y el culmen de ese profetismo en Juan el Bautista murió porque no se vendió. Aquí no podemos tolerar la infidelidad. Es que el Señor nos está reclamando fidelidad, entrega honesta, auténtica. Así nos toca perder todo. Pero el que quiere vivir fiel no se vende. Más bien se postra delante del Señor, se arrodilla y le suplica de la gracia de resistir. El que quiere ser fiel no se está cobijando a todos, es que soy débil. ¿Qué hacemos pues? Como si Dios nos hubiera determinado para seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando. No. Dios nos redimió para predestinarnos a la salvación, a la vida auténtica, santa, inmaculada y pura como la de Él. Para eso pagó ese precio tan alto en la cruz, para que no siguiéramos justificándonos con nuestra propia debilidad, para que no siguiéramos en un conformismo ahí, como bueno, tengo que vivir así. No, Dios no nos determinó a vivir así. Eso es un engaño en la actualidad. Dios nos predestinó a la salvación, a la perfección en su Hijo, a la santidad. Sean santos y perfectos como mi Padre del cielo es santo y perfecto. Dios no nos está llamando a otra cosa. Dios no nos está llamando a un conformismo en este mundo. Y ese es el llamado precisamente de Elías. Es que en el Dios que yo creo, ese Dios es poderoso. Y mientras los profetas de Baal rezaban y rezaban todo el día, se hacían incisiones para ver si lograban llamar la atención de su Dios, y Elías los desafió, incluso el holocausto lo mandó a mojar 3 veces, y a 4 cántaros llenos de agua, y solamente le imploró: Señor, yo estoy haciendo lo que tú me has mandado, manifiéstate. Y Dios se manifestó. Ese es el respaldo a una persona fiel. No podemos creerle a un mundo que nos dice que es imposible la fidelidad. Los discípulos se le acercan al Señor cuando les habla de las riquezas y les dice que tiene que renunciar a todo. Y llega uno de ellos, todos llegan y dicen: Señor, eso es imposible, eso es imposible. Y Jesús les dice: para los hombres, para ustedes los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Hoy la gente no cree en la gracia de Dios. Pero si un economista viene y les habla de negocios exitosos, sí le creen. Sí le creen. Hoy la gente no cree en el poder, en la omnipotencia de Dios para darnos la gracia de la santidad. Pero si viene alguien y le dice: no, tú tienes que conformarte, pues ¿qué hacemos? Si tú eres débil, confórmate a vivir así, tranquilízate. Así le creemos. Pero si el Señor nos llama y nos dice: ven, que te necesito santo y santa y yo te voy a dar la gracia, créeme. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. A Dios sí nos cuesta creerle. Renuncia a esto, deja aquí esto, que yo aquí te voy a dar todo esto, 100 veces más. Eso sí nos cuesta creerlo. Pero si alguien, tranquilo, eso hay que seguir la vida así, pues ¿qué hacemos? Eso es un conformismo en la vida cristiana dañino, porque el Señor nos está incitando a dar más, con su gracia, con su poder, con su asistencia. Por eso hoy estamos pidiendo la gracia del Espíritu Santo. Porque si nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, le creemos, le apostamos a lo que Él nos está pidiendo, el Espíritu Santo nos eleva y nos lleva hasta Dios mismo. Nosotros no podemos creer tantas mentiras que nos meten. Es posible la santidad, es posible la entrega total a Dios, es posible una conversión auténtica, es posible la fidelidad, porque para Dios no hay nada imposible. Solo el Señor necesita que le abramos el corazón y le creamos, que cojamos su palabra, nos empapemos de ella y creamos todo lo que Él nos dice.
Si alguien hoy, la gente, todo se mueve así hoy. Entonces la gente entra a las redes sociales, entra a YouTube, y si aquí hay una persona que tiene mucha influencia en las redes sociales, estadísticamente a veces le creemos. A ese le cree inmediatamente. Y nos están diciendo la verdad. Nos dicen la verdad. Eso que dicen es verdad, es auténticamente verdad. Pero si la iglesia nos predica, si la iglesia nos anuncia la verdad auténtica del Evangelio, eso ya está pasado de moda. Eso hay que leerlo en otro contexto. Así estamos hoy. ¿A quién le estamos creyendo? Pasarán el cielo y la tierra. Mis mandamientos seguirán vigentes, actuales. La palabra de Dios es como una espada tan actual que entra y divide la entraña. Principio y fin, actual. Señor siempre es nuevo, siempre es nuevo. Si hay alguien que sabe moverse dentro del contexto presente, es el Espíritu del Señor que todo lo renueva. Hacia Él debemos acudir para pedirle la gracia de que nos mantenga actualizados en la historia cristiana, en la vida cristiana, la vida que nos pide vivir el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.